hoy os traigo este Nissan Navara o Nissan Pickup, como queréis llamarle, que se le ha estropeado o se le ha deteriorado el rodamiento del eje cardán, justamente ese, y tiene un ruido que, vamos, bestial. Esperad un momentín, a ver, esperad un momento, a ver, vamos a abrirlo. Vale, ya lo tenemos abierto. Vamos a quitarle la velocidad. A ver. Vale, quitar el freno de mano. Y atended. Tiene ahí un ruido como muy eso. Y esto que veis aquí es lo que había dentro, que yo no sé si es más cemento. Mirad, lo que es líquido es eso, y lo otro es todo basura que estaba en el grupo. Así que bueno, ya os voy grabando poco a poco los avances. Lo primero que tendremos que hacer es sacarle el líquido del grupo, todo lo que quede. En este caso yo ya lo hice. Y por aquí, por la parte trasera, tenemos que quitar la tapa, que yo casi ya la tengo quitada. Y los recambios son estos. El sello este que está aquí, el rodamiento, y esto. Le tenemos que sustituir esto del eje central del cardán, que va al grupo, en el grupo trasero montado, que esto se han pasado y ha quedado destrozado y tiene una holgura y un ruido estremecedor. Es, a ver si os la encuentro, sí, mirad, a ver, aquí está por esta parte, creo, sí, mirad, para que la podáis ver. Si tenéis un Nissan y os suena el ruido del grupo trasero, la referencia de la pieza 32 30 6 A. En este caso solamente trae 32 30 6, que es un genérico, porque la pieza, el rodamiento en sí no se disponía, pero bueno, sí se disponía con el genérico este, que es válido lo mismo y es válido para la pieza que necesitamos para el grupo. Bueno, vamos a seguir. De lo que es el retén, que estaba también deteriorado, pues lo tenéis aquí. Mirad, aquí están, no me acuerdo cuál de ellas es la que es la referencia, pero si cogéis la imagen de aquí, aquí tenéis la referencia, 1902 79 11B, es la referencia correspondiente de esta pieza para la sustitución para el Nissan Pickup o Nissan Navara. Deberemos extraerle las ruedas. Quitar las ruedas. Deberemos de soltar para esta operación el cable del tensor del freno mano, soltar ambas líneas de freno y tener especialmente cuidado con los sensores de ABS que van ubicados en el grupo al sacar lo que son las manguetas, porque deberemos de extraer lo que es la mangueta tras extraer 4 tornillos de sujeción que hay por la parte trasera de la mangueta para sacar lo que es el eje estriado que lleva en el interior el grupo, y de ese modo poder
realizar la operación, ya que tendremos que sacar lo que son los satélites centrales del grupo para poder extraer lo que es la espiral que conecta con el eje cardán. Y esto es lo que os comentaba, bueno, es la tornillería que tenemos ahí ya. Deberemos extraer este pasador de aquí para liberar lo que es el pedal del cableado del freno de mano. Aquí tenemos el sensor del ABS, que deberemos de extraerle el tornillo para por seguridad y evitar que se nos vaya a dañar. Y deberemos soltar lo que es la línea de freno, del pistón de freno. Deberemos soltarlo, ya que deberemos de extraer lo que es esta mangueta, sacarla hacia afuera. Y aparte, aquí mirad, aquí están los pernos que soportan, que le daremos ahora con un cepillo, uno aquí, otro abajo, otro aquí, a ver, otro aquí y otro aquí en la parte inferior, abajo, como podéis ver, ahí hay otro, y debemos extraer esos 4 pernos para poder extraer la mangueta y poder tener funcionabilidad, ya que deberemos extraer el satélite del grupo central, porque lleva un estriado que encaja sobre los satélites centrales y también los sistemas antideslizamiento, ya que lleva varias láminas que son para el sistema antideslizamiento, que es una lámina de ferodo sumergido, más una metálica, más un ferodo, más una metálica, así varias veces para evitar el sistema antideslizamiento que viene agrupado dentro de este grupo. Bueno, vamos a seguir y desmontar el resto y ya vamos avanzando. Lo primero que vamos a hacer ahora es limpiar un poco los tornillos. Vamos a limpiar un poco los tornillos para poder después echarles, aflojarlo todo y aflojar lo que son los tornillos perfectamente. Aflojamos, también le damos, ya que vamos a sacar, para evitar que se nos vaya a dañar, y de este modo también evitamos el tener que después tengamos que error, porque debemos desenchufar, si no, el sistema de los cables de los conectores que están en la otra rueda. Tienen el conector que conecta con el ABS, y para evitar que nos produzca error lo que hacemos es extraer lo que es el sensor aquí, lo extraemos, lo pasamos para aquí y evitamos daños. Pues lo que vamos a hacer ahora es quitar los tornillos, ya que nos han llegado las piezas. Tenemos aquí, y lo que hacemos es coger, no sé si podréis observar aquí por esta parte todo el goteo de la pérdida del líquido. A ver, hasta aquí. Ahí que tengo creo que lo han echado. Grupo fuera. Mirad, no sé si lo podéis apreciar. Ahí tenéis. Eso es lo que puede hacer el ruido al coche. Antes de todo, deberemos extraer este de aquí, deberemos extraerlo
para poder extraer después de la parte trasera todo lo que es el rodamiento, y aquí está por la parte trasera del cardán del grupo. Para no perder el líquido de frenos, aquí, si podéis ver, estoy en la rueda contraria, y aquí es donde tenemos justamente también, no sé si podéis, aquí es el conector donde va los conectores de los sensores ABS, en esta parte, y aquí tenemos esta manguera flexible, que es la que hace, la que alimenta lo que son los pistones de freno traseros. Y lo que voy a hacer es, como tengo que aflojar los diferentes conectores de aquí, de los pistones que están aquí atrás, no sé si podéis ver, ahí, lo que voy a hacer es, con este alicate, voy a presionar la manguera, y de ese modo evito que le salga el líquido de frenos y esté goteando continuamente, y así no tenemos ningún problema. Se nos caerá un poquito de líquido de frenos, pero no se nos vaciará lo que es el depósito en sí de líquido de frenos totalmente. Se vaciará el circuito que tenemos, lo que tenemos en los diferentes tubos, pero no va a caer más nada. Y hemos sacado la primera mangueta trasera. Aquí tenemos el estriado que os comentaba del grupo. Ahí tenemos bien todo. Ya hemos sacado esta parte. Ahora vamos a ir a la parte contraria y hacer lo mismo. Ya he quitado los pernos, como veis. Aquí tenemos el ABS, que al final no he tenido que extraerlo. Y lo que hacemos es eso, quitar esta. Como veis, al crimpear, al morder el tubo aquí no gotea nada. Quité los 4 tornillos y unos pequeños golpecitos con un martillo, porque esto está bastante duro. Le dais unos golpecitos aflojando los tornillos, echáis un aflojado todo y ya está. Y da lo mismo a la marca. Para aflojarlo despacito, los traemos todo bien, y ahora vamos a ir a por la otra rueda. Vamos a extraer la tapa de aquí. Ahora. Y de estimado, tendremos acceso al rodamiento que tenemos que extraer, que está en la parte delantera. Y como habéis visto, con la pinza que hemos mordido el sistema de frenos, nos evitamos el que esté cayéndose el líquido de frenos y perdiendo sin falta. Y así no tendréis que reponerlo si lo teníais puesto nuevo. Bueno, ahora tened cuidado, que yo en mi caso es el último tornillo que me queda. Pues ya,
A ver, tengo algo de líquido. Tengo. Esto viene pegado. Líquido. Y se nos ha salido. Ahí. Ahora lo que deberemos hacer es extraer estos dos tornillos, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, para a continuación sacar el rodamiento que está ubicado en el centro. No sé si podéis ver ahí al fondo. Ese lo tenemos que extraer para poder ponerle el rodamiento nuevo y el retén al eje cardán. Bueno, al eje cardán no, al diferencial. Bueno, pues ya voy montando de nuevo. No os he podido grabar la parte en la que extraía el rodamiento, pero bueno, ya en breve os lo enseño cómo quedó, cómo está el rodamiento cuando los extraigo. Si miráis ahí, justamente podéis ver el rodamiento ahí en el exterior. Ahí justamente podéis ver el rodamiento. Ese no es el que es, el otro está metido dentro, porque hay que meterlo para adentro a presión. Y como no, y he buscado algo para poder encajarlo bien de momento, y estoy montando los grupos para utilizar lo que es el freno de mano para poder bloquear el eje central, y montando las manguetas ya, porque ya no hace falta que estén desmontadas, y así ya vamos adelantando cosas. Y solamente era eso. Sí. Pues ahora lo que vamos a hacer es montar la mangueta, montarlo todo ahí, así que a continuación a montar. A esta pieza, ahora lo que hacemos es pegar un poco de disolvente para quitar la parte de grasa. Y con una cuchilla, porque como tenemos que poner una junta, tenemos que limpiar bien. Ahí. Es disolvente de industrial para poder quitar lo que es lo máximo de partes grasas, porque como tenemos que poner una junta, le vamos a utilizar junta líquida, que es más factible, y como lo vais a realizar vosotros en casa, si os encontráis con humor para hacerlo, pues es más fácil que tener que pedir una pieza
completa. Y como visteis, ya hemos podido... Ay, cuidado. Vamos. Ay. Aquí tenemos la otra tapa, que esta es la parte trasera que tenemos que limpiarla también. Quitarle lo que es con la cuchilla. Vamos a limpiar un poco. Un truco para montar los rodamientos es, si tenéis rodamientos viejos en casa y no tenéis un extractor o algo así para instalarlos, podéis hacer como hice yo, que es utilizar el mismo... A ver, que se me ha estropeado la cuchilla. Hemos dado con un poco de disolvente, lo hemos limpiado al máximo. Aquí tenemos lo que es la antigua junta, y lo que vamos a hacer es utilizar junta líquida. En vez de destruir esta totalmente, o bueno, espera, lo que vamos a hacer es... a ver si podemos, sí. Mira, le quitamos la vieja y nos curamos en salud. A ver, ¿dónde tenemos el cúter? Aquí, la cuchilla. Hoy como ayudante, si os dais cuenta, hoy la grabación viene... Hoy tengo ayuda. Tengo a mi sobrina Aroa, que si quiere saludar, que salude, ayudándome con la cámara. Así que en este caso no puedo decir que estoy solo grabando. Hubo momentos en el vídeo, como veréis, como os daréis cuenta posteriormente, antes de llegar a este punto, de que he estado de grabaciones que me han quedado un poco lejanas en este vídeo. Uy, que me corto. Y era porque estaba solo. Y ahora ha venido Aroa y me está ayudando con el tema de la cámara y está grabando ella. Así que si notáis diferencia es por eso. Bueno, pues esto ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es voy a echarle junta líquida. Corta. Estos son los que eran... Este es el retén que tenía el coche, que si os dais cuenta la diferencia, este ya está bastante jodido, y por dentro los labios ya estaban dados de sí rotos y no se guiaban. Y si os dais cuenta en este, podéis ver las espirales, no sé si se apreciarán, las pequeñas espirales que tiene para volver el aceite del grupo hacia adentro, para lubricar lo que es los rodamientos. Y en este caso, ya no existen. Están tan sumamente comidos de la holgura que tenía el rodamiento que los comió y perdió la mitad del líquido del grupo por aquí. Así que ahora le vamos a poner el nuevo y solucionado, y con los nuevos rodamientos también solucionado. ¿Ya? ¿Aviso de cuándo? Sí, ya está. ¿Eh? Pues ahí tenéis, eso es un extractor de impacto, lo que está grabando ahora mi sobrina, que se utiliza para lo que es extraer las manguetas del grupo trasero o delantero cuando están trabadas. Se utiliza ese tipo de extractor. Hay diferentes tipos y en este caso utilizo este, que es por martillo, y me resulta muy útil, así que no sé el resto que utilizaréis como extractor. Yo os digo, yo utilizo este porque me resulta muy útil y tiene un montón de funciones, las arañas, los brazos en doble o triple enganche. Y yo utilizo esta junta líquida, y aparte yo no promociono ninguna marca porque yo todo esto me lo he comprado y nadie me ha regalado ni me ha dado productos para reparar ni hacer los vídeos
videotutoriales que os estoy haciendo, todo me lo estoy subvencionando yo, por si acaso hay alguno que diga, no, es que no, a mí no me da nadie nada. De momento, a mí nadie me da nada. Todas las cosas que preparo en los coches y todo, y en los coches, los voy sufragando yo. No me lo está pagando nadie. Así que, por si acaso, hay alguien que piensa que me regalan las cosas, no. Aquí todo lo pago yo. No, los productos de montaje y demás, lo mismo. Bueno, pues bueno, a continuación, cuando termine de darle esta capita, montaremos la tapa en el grupo, en el grupo trasero del pick-up, y a continuación lo dejaremos todo preparadito, le pondremos los sellos, le echaremos el líquido al grupo y a circular de nuevo, plácidamente y tranquilamente. Ya. Bueno, vamos a colocar los tornillos al grupo aquí. Vaya, hombre. En cuanto yo acierto el primer juego, será bueno. Pásame un destornillador. ¿Cuál? Una punta de ese, ¿sabes? Sí. Vale. Ahora. Entrando el primer tornillo. El resto. En cuanto entre. Hay que hacer centrar hasta que encajes el primero. ¿Me pasas una llave del otro? Sí. Pero ya la cojo. No llego, tú ves aquí. No te preocupes, ya la cojo. Como veis, no es... Como os dije en mis primeros vídeos cuando Frontera, no tengo grandes recursos para reparar, pero en tema de logística, pero como decía mi abuela, que en paz descanse, más vale maña que fuerza. Y teniendo maña, pues... Esto no es... ¡Au! Esto sí es... Y
grasa de montaje. Cogemos un taco a medida. Hay que asegurarse que entra recto. Y hacemos esto. Bien, ahí. Grabado, pero lamentablemente, aunque se le ha hecho la sustitución de los rodamientos centrales del eje cardán del sistema antideslizamiento, el coche ya llevaba desde septiembre del año pasado surgiendo ese defecto. El coche, me puse a hacerle la sustitución, se le hizo, pero no es efectivo, así que ahora toca sustituirle el eje trasero con el sistema antideslizamiento y el eje correspondiente con el sistema ABS. Bueno chicos, si os gustó el vídeo, pues ya sabéis, os suscribís al canal, le dais a la campanita o me dais un like. Bueno, chao.